Pues correcto. Vamos a comenzar a trabajar, más bien vamos a seguir trabajando en la teoría que sustenta el análisis sísmico de la estructura. Vamos a considerar que en las sesiones pasadas estuvimos trabajando. En primer lugar, establecimos el comportamiento de los suelos que digamos, en los que está distribuida nuestra ciudad ante el evento sísmico. La característica que nos indicó o que funciona como parámetro de ese comportamiento, bueno, de hecho son dos características. Por un lado está el tamaño del sismo durante un evento sísmico. Y en segundo lugar sería el periodo o la frecuencia dominantes en un determinado sitio. Para ello trabajamos con lo que se llaman espectros de sitio, y eso fue la primera parte de nuestro trabajo en el estudio de los sismos. La segunda parte sí me gustaría que le diéramos un pequeño repaso, que era lo que se llama la respuesta de las estructuras a los movimientos sísmicos. Se refiere esto a que las estructuras, cuando, cuando son afectadas por un sismo, en este caso por las vibraciones sísmicas, se comportan de distinta manera de acuerdo a sus características de rigidez, masa y amortiguamiento. Lo primero que afecta o lo primero evidente en el comportamiento de una estructura es lo que se llama el periodo natural. Si ustedes a una estructura la desplazan por la parte superior y luego la sueltan, la estructura se queda vibrando durante un tiempo, pero pues, ese tiempo depende de la violencia, es decir, de cuánto la jalaron inicialmente. Pero este valor, el desplazamiento inicial, hace que la estructura empiece a vibrar, pero va amortiguando, esa es la palabra, se va amortiguando el efecto y el movimiento se va atenuando. Bueno, pues esta sería la forma en que se comporta la estructura. Sin embargo, la distancia entre pico y pico o entre valle y valle, o la distancia entre dos puntos que nos indiquen que la estructura ya completó un ciclo de, de vibración, se llama periodo fundamental y corresponde a lo que se llama el periodo natural de la estructura. Este periodo natural es muy importante puesto que nos dice que la estructura este, tiene características. Si este periodo es muy cortito, significa que la estructura es muy rígida. Y si este periodo es muy largo, pues esto significa que la estructura es muy flexible. Bueno, ahora viene la parte en donde dice, bueno, pero ¿cómo va a responder la estructura ante un sismo? Pues nuevamente, ahí van a intervenir las características de rigidez, de masa y de amortiguamiento de la estructura. El amortiguamiento sí, recuerden que lo hemos contemplado, lo hemos considerado del orden del 5% del amortiguamiento crítico. Entonces eso ya se volvió casi, se puede decir, una constante de nuestros estudios. Ahora, ¿cómo se comporta una estructura ante un sismo? Pues, como les estaba diciendo, depende básicamente de esos tres aspectos. Y para ello se estudia el comportamiento ante un efecto, ante una vibración, se estudia con la integral, lo que se llama integral de Duhamel. Ahí está. Bueno, pues esta integral de Duhamel me indica cómo se comporta un edificio, este, pues esta estructura, perdón, esta ecuación, pues es fácil si la función que describe a estas vibraciones es sencilla, pero en la generalidad de los casos, pues es un sismo, y pues entonces esta vibración, pues se puede decir que hasta caótica, ¿no? Es decir, sigue ciertas reglas de alternación, de alternancia de movimiento, etcétera, pero no es algo sencillo. Se usan entonces métodos numéricos. De cualquier manera, aquí hay una ecuación que más adelante
frecuencia natural del sistema y periodo natural del sistema que después nosotros vamos a utilizar. Por ahorita no le voy a dar mayor importancia a esa ecuación, pero por lo pronto nos indica el análisis con la ecuación de Duhamel, nos indica que cuando la frecuencia o el periodo de la vibración inducida, la que produce el movimiento en la estructura, coincide con el periodo natural de la estructura, se produce el fenómeno que se llama resonancia y eso es peligrosísimo. Entonces, de alguna manera, pues nosotros tenemos miedo de dos cosas. En primer lugar, del tamaño del sismo y en segundo lugar, de la coincidencia de periodos o frecuencias, como quieran expresarlo, entre el periodo de la vibración inducida, que sí es el sismo, y el periodo natural del estructura. Ahora, para hacer estos estudios, lo que se hace es, se trabaja de la siguiente manera. Para empezar, se trabaja, digamos, al mismo tiempo, no se trabaja una estructura a ver cómo se comporta ante un sismo, sino varias estructuras, se puede decir, así valga la expresión, miles de estructuras, se estudia a ver cómo se comportan ante un mismo sismo. Vamos a ver un caso. En este caso, que ya lo vimos la clase pasada, vemos el comportamiento ante este sismo de estructuras que tienen distinta rigidez. Esta primera tiene un rigidez K1, esta tiene rigidez K2, K3 y las tres tienen la misma masa. Ahí está. Ahora bien, ¿cómo se comportan estas estructuras ante este sismo? Y entonces se ve que si yo le induzco esta vibración a estas tres estructuras, la respuesta es diferente. Fíjense. Y una de ellas, en este caso la estructura más rígida, tiene mayor respuesta. Este valor de mayor respuesta se ubica aquí. La segunda tiene una respuesta menor. Esta respuesta se plantea aquí y la tercera, una respuesta todavía menor. Aquí hay que hacer la aclaración de que esto se hace con miles de estructuras y esa es la razón por la cual la gráfica esta de respuesta es una gráfica continua. Y entonces, bueno, debía ser discreta porque son miles de estructuras, pero aún así se hace una representación continua y a esta representación se le llama espectro de respuesta. Esto es fundamental que ustedes entiendan lo que es entonces un espectro de respuesta. El espectro de respuesta es entonces cómo se comportarían diversas estructuras, muchas estructuras ante el mismo sismo. Como esto, a lo mejor algunos no lo entienden, nuevamente voy a poner el video que puse en la sesión pasada. En la sesión pasada puse este video. Y entonces en este video se nota cómo aquí nada más se presentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 estructuras, pero la realidad pues, son miles. Y entonces lo que se hace es ver cómo responden estas estructuras ante el mismo sismo, que aquí está representado aquí abajo, y finalmente se establece la mayor respuesta. No importa si es en un sentido o en otro sentido, no importa el signo, perdón. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo responden las estructuras ante el mismo sismo. Se puede ver claramente que esta, en donde está el acelerograma, es la que mayor responde. Corresponde, por cierto, a 2 segundos. Ahí está la respuesta de las estructuras y después se establece el valor máximo de respuesta para cada una de ellas. Ahí está y ahí está. Ahí es lo que se hace, se considera el signo más desfavorable para cada sección. Y después, miren, esa es la respuesta máxima de todas las estructuras y se traza el espectro de respuesta. Ahí está el espectro de respuesta para el mismo sismo de muchas estructuras.
ya está. Entonces, y de esa manera ya puedo establecer que distintas estructuras responden de distinta manera. Pero lo importante es que esto es para cada sitio. Y entonces habrá sitios, como más adelante veremos, en donde el espectro de respuesta tiene eh, una configuración totalmente distinta a la de otra. Para acabar pronto, por ejemplo, los espectros de respuesta en CU, que es terreno rocoso, son totalmente distintos que los espectros de respuesta en la zona del lago. ¿Por qué? Pues porque en la zona de CU, los sismos que tiende a aparecer ahí, como es zona rocosa, los sismos, digamos que son vibraciones más rápidas, ¿sí? Y en cambio, en la zona del lago, las vibraciones son más lentas. Y en consecuencia, allí tiende a haber resonancia, la respuesta será mayor para los edificios más flexibles. Y finalmente, el periodo que domina en la zona del lago y también para la respuesta de las estructuras es 2 segundos. Ese valor es muy importante que lo tengan en la mente. Muy bien, ya vimos entonces que los espectros de respuesta se pueden obtener entonces ahí, e incluso aquí fíjense cómo se observa que se obtienen los espectros de respuesta para distintos grados de amortiguamiento. 0, 2%, 5%, 10%, etcétera, del amortiguamiento crítico. Bueno, pues entonces allí la clase pasada también yo te escribí cómo fue el comportamiento de la ciudad ante sismos, los sismos del 19 y 20 de septiembre del 85. Vimos que la mayoría de los daños graves fue en la zona del lago, y este sismo, el tipo de este sismo se llama sismo de subducción, porque corresponde al fenómeno que le llamamos subducción. A continuación, observen ahí abajo, 2 segundos. Ya sabemos, esta sería la respuesta más desfavorable. En cambio, el sismo del 2017 fue muy distinto porque este fue un sismo que se llama de falla normal, en que en este caso el epicentro se localizó muy cerca de la Ciudad de México y se sabe que es muy cerca de los epicentros las frecuencias dominantes de los sismos tienden a ser muy rápidas, tienden a ser más rápidas para los lugares más lejanos. Y entonces, y en este caso, miren lo que pasó. Lo que predominó, ¿sí? Fue, por ejemplo, aquí en este caso fue para la estación Culhuacán, el sismo del 2017 predominó, miren, más o menos para un poquito más de, punto menos de 1.5 segundos. Digamos que ahí tuvieron problemas, estructuras más chaparritas. Pero eso no fue lo peor. Miren ustedes lo que pasó en CU. Aquí en CU predominaron los periodos más cortos. ¿Por qué? Porque es un, eh, es una terreno rocoso y allí tienen problemas las estructuras más rígidas. ¿Se dan cuenta? En cambio, en CU, las estructuras más, más flexibles pues, no tuvieron tanto problema, tuvieron valores de respuesta relativamente bajos. Aquí pueden ustedes ver entonces las respuestas de las estructuras cerca de CU. El problema, aquí lo pueden ustedes ver, miren, 1985 y 2017. Aquí está. El de 1985 está en rojo y el del 2017 está en está en gris. Aquí pueden ustedes verlo cómo se comportaron durante el lago, las estructuras que tienen un periodo del 2 segundos en el 2017. Aquí pueden ustedes ver el trazo en gris y pueden ver entonces que en el lago, en 2017, las estructuras altas no tuvieron mayor problema. En cambio, las estructuras más chaparritas tuvieron graves problemas. Y aquí están la mayoría de los daños. Observen
que en el 2017, esto ya lo vimos la sesión pasada, se distribuyeron en la zona de transición. Ya está. Esto fue lo que vimos la sesión pasada y realmente a mí lo que me interesa que ustedes vean es que nuestra herramienta fundamental de, digamos, para poder hacer nuestra apreciación de comportamiento de las estructuras son los espectros de respuesta. Ahí está. Y en consecuencia, pues aquí tenemos que tener ver cómo se comportan las estructuras y en función de eso vamos a hacer nuestro diseño. Vamos a trabajar entonces con esta presentación que se llama espectros de diseño, criterios de revisión y dimensionamiento de la estructura. Es decir, ya tengo la información, es que en este caso está establecida en forma de espectros, de espectros de respuesta. Ahora, ¿qué hago con esos espectros de respuesta? Y miren cómo funciona, en este caso, el diseño sísmico. Lo que se hace es, para empezar, el objetivo es, bajo sismos comunes y corrientes, vamos a decir, los sismos que vienen de Acapulco, prácticamente todos los días hay, si tiembla, entonces la pregunta es, ¿cómo deben comportarse los edificios ante esos sismos frecuentes? Y la respuesta es, no se deben presentar ni rotura de vidrios, ni agrietamientos en los acabados, ni ningún tipo de daño que tenga que interrumpir el comportamiento es decir, el funcionamiento del estructura. Y esa es la razón por la cual el primer objetivo que tenemos que cumplir es, ante sismos frecuentes, la estructura no debe de dañarse exageradamente. Y la segunda premisa es, ante daños catastróficos, no debe haber, por supuesto, colapso, porque que implica pérdidas de vida, y se contempla de cualquier manera que pueden presentarse daños o deformaciones residuales importantes que afecten el funcionamiento del edificio. De hecho, está contemplado que el edificio pues, tenga que, después de un sismo catastrófico, pues tenga que desocuparse pues, para hacerle reparaciones y para empezar, revisión y después reparaciones, pero el edificio debe mantenerse entero. Bueno, pues esa es la premisa. Ahora a ver cómo lo hacemos. Y aquí entra una herramienta que se llama espectro de diseño. El espectro de diseño para nosotros es algo así como una envolvente que le pasa por encima a los distintos espectros de respuesta para distintos sismos que hayan ocurrido en el lugar en donde estamos haciendo el, este, el estudio. De alguna manera, entonces, este espectro le pasa por encima a muchos sismos, por supuesto, le pasa a los sismos de 1985 y al sismo del 2017. Pero lo importante es que le pasa por encima y entonces nos permite cobijar, digamos, nuestro diseño. Para empezar, este eh, espectro que consta de tres partes. Si se dan cuenta, una parte que sería una recta inclinada, que sería esta, de forma, a ver si están de acuerdo, y será igual a m por x más b, en donde ves este valor, que se le llama aceleración, allí en la base de la estructura, ahí está. Y después una zona inclinada. Esta sería la ecuación. Después un tramo horizontal, este tramo horizontal se llama meseta. Se llama meseta. Y esta meseta es una zona que, insisto, cubre a un montón de, eh, de espectros de respuesta para distintos sismos. Ahora, y la última parte es una zona que se describe como una curva de segundo grado, que sería esta.
¿De acuerdo? Entonces, en general, el espectro de diseño consta de tres partes. Una rama ascendente, una rama horizontal y una rama descendente. Por supuesto que nosotros no vamos a trabajar con el sismo del 85 o con el sismo del 2017. Vamos a trabajar con todos cobijados por este recurso que se llama espectro de diseño. Este espectro de diseño ya lo tienen ustedes y corresponde al espectro SACID, ¿de acuerdo? Entonces, ese espectro de SACID nos produce o nos, nos indica el valor característico, este valor del coeficiente que se llama coeficiente sísmico. Por ejemplo, en nuestro caso es 0.323 para nuestro proyecto, para el proyecto de clase. Cada uno de ustedes tiene un valor, puede ser el mismo, puede ser diferente. Ahora, ¿por qué puede ser el mismo si los espectros de diseño, perdón, de respuesta son distintos? Ah, pues porque son valores estandarizados. Este valor 0.323 es muy común porque corresponden a valores que, insisto, son valores que son difíciles de rebasar. Ahora, puede llegar actualmente a un sismo que rebase eh, esta meseta? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que va a pasar si sucede eso? Pues ni modo, vamos a tener que modificar el espectro de diseño para ese lugar. Ni modo, así está, así funciona esto. Observen ustedes que este es para la estación CU. Hay que interpretar entonces por qué son estos espectros así. Observen que para CU los valores de sismo que realmente afectan esa zona son los que corresponden a periodos cortos, ¿de acuerdo? Vibraciones muy rápidas. Y en cambio, eso sería para el sismo de falla normal, entiéndase, el del 2017. En cambio, para el sismo de subducción, entiéndase, 1985, en CEU, pues ni cosquillas le hizo. Ahí está, ay, perdón, está por acá arriba. Realmente no le hizo ni cosquillas el sismo de 1985, ahí a CEU. En cambio, el de 2017, pues sí le produjo, miren, aceleraciones considerables, pero aún así, el, el espectro de diseño rebasa a todas estas consideraciones. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a usar el espectro de diseño? ¿Cómo se usa? Bueno, realmente tiene varios usos. Para ello, lo voy a manejar el espectro de diseño como espectro dato. Es algo que me proporciona, en este caso, a través de la autoridad, me proporcionan los expertos en diseño sísmico. Y entonces, observen, por favor, ahí está. Ellos me proporcionan el espectro que se llama espectro elástico. Esto es lo que proporciona SACID. Esto es lo que proporciona SACID. Ahí está. Pero nosotros no diseñamos para este valor. No diseñamos para este valor. ¿Por qué? Ah, bueno, porque para empezar, recuerden que este valor es un valor envolvente, es un valor muy alto, que cubre el efecto de muchos sismos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que recuerden ustedes que las estructuras no son objetos rígidos. Y al no ser objetos rígidos, en cada cambio de dirección que tienen y de sentido durante un sismo, la estructura se comporta de una manera flexible, recurriendo a lo que se llama ductilidad. Vamos a ver qué es eso de la ductilidad. Significa que vamos a ver el efecto de la ductilidad. Fíjense, si la estructura fuera un objeto masivo, rígido, entonces ese objeto masivo y rígido seguiría fielmente al comportamiento de la estructura en el lugar en que estuviera situado este objeto. Entonces, si la estructura va para allá, el objeto va para allá. Si la estructura se regresa, el objeto obedientemente se regresa.
se comporta entonces de forma rígida. Bueno, pues ahí está. Ese sería el comportamiento de un objeto rígido. Ahora vamos a ver cómo se comporta un objeto flexible. Vamos a ver en este caso, como vamos a establecer como objeto flexible, vamos a considerar este tipo de elemento. Sería una estructura que tiene estas características. Por ejemplo, esta estructura entonces se va a comportar diferente que si fuera una masa rígida. Esta tiene una característica muy diferente porque hace lo siguiente, fíjense. Lo que hace esta estructura cuando el sismo se desplaza, la estructura, de modo, no le queda más que irse con el suelo. La parte superior, que sería la azotea, va obedientemente, acompaña al sismo y al edificio, al resto del edificio. Pero ¿qué pasa cuando el terreno se regresa? Bueno, que la estructura entonces todavía alcanza a deformarse un poquito más allá de cuando el terreno llegó a su máximo valor de desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa entonces durante este evento de regreso del suelo? Fíjense, cuando el terreno va de regreso, la estructura todavía va de ida. La estructura todavía va de ida. Esto hace entonces que se disipe la energía sísmica. Y entonces se dice que la estructura, que el sismo pierde, digamos, no aplica el 100% de sus efectos sobre la masa de la estructura, sino que se disipa parte de la estructura, pues en energía de desplazamiento. Finalmente, entonces, esto en muchas ramas de la ingeniería se aprovecha para proteger al usuario de un sistema. El ejemplo clásico lo tienen ustedes en los carros. Los carros, originalmente los carros eran de lámina muy gruesa. Mi abuelo, que tenía un Forcito, él presumía de que su carro estaba hecho con lámina calibre 18. Y él presumía de que su carro era durísimo. Y es cierto, si ustedes sentían la lámina del carro de mi abuelo, pues era muy fuerte. Pero entonces habría que ver cómo es la mecánica de comportamiento de la masa del cuerpo humano cuando choca un carro. Cuando choca un carro, supongamos un evento en el cual el carro choca a 100 kilómetros por hora. Entonces el carro, al chocar con una pared o contra lo que sea, contra el estribo de un puente o contra lo que sea, si va a 100 kilómetros por hora y el carro es muy rígido, entonces se pasa de 100 kilómetros por hora a cero en una fracción de segundo, en pocas fracciones de segundo. En consecuencia, se para en seco. El carro se para en seco. Y entonces los ocupantes del carro, que son a final de cuentas objetos con una determinada masa, se desplazan, que van a 100 kilómetros por hora, ellos están al parejo que el carro, entonces se desplazan hacia adelante y chocan contra la parte frontal del carro por dentro, que sería el tablero o el parabrisas, chocan a 100 kilómetros por hora. Entonces eso origina un efecto devastador. Por eso se muere la gente, independientemente de los fierros retorcidos y todo eso, independientemente de eso está el golpe inicial. Y entonces los fabricantes de carros lo que dijeron, no puede ser que los carros sean tan rígidos. Vamos a plantear cierta ductilidad en el comportamiento durante un choque de un carro. Y entonces lo que empezaron a hacer es reducir, para empezar, empezaron a reducir el calibre de la lámina que empleaban, y lo redujeron, y finalmente
en los carros actualmente cuando chocan se deforma, toda la trompa se va deformando y el motor no se queda en su lugar, sino se va corriendo hacia atrás del carro, de forma relativa, por supuesto, el motor se va corriendo hacia atrás y de hecho algunos carros está contemplado que el motor quede entre el copiloto y el manejador y el conductor del carro. Ahí queda el motor. Y a otros carros, incluso, por ejemplo, la plataforma que se llama Volvo, o incluso el Focus de la Ford y algunos otros carros, cuando chocan de frente, el motor se va para abajo del carro, queda debajo del carro. Entonces, la ductilidad del carro hace que se disipe la energía y en lugar de tardar esas pocas fracciones de segundo, tarda a lo mejor 3 o 10, no sé cuántas veces más en completarse el ciclo de choque y entonces eso protege al conductor. El conductor de alguna manera es protegido por el hecho de que se eh, disipe la energía de choque. Bueno, pues así pasa con los edificios. Si el edificio se sigue un poquito más, entonces eso significa que disipa la energía. El hecho de que el edificio se siga de frente mientras el terreno ya va de regreso, genera lo que yo le llamo un chicotazo. Ese chicotazo, ese latigazo, pues será del tamaño, pues el tamaño del efecto del sismo, del tamaño del sismo, pues. Si el sismo es de de mucho tamaño, de mucha magnitud, pues ese chicotazo será importante. A final de cuentas, entonces, y de cualquier manera, a pesar de que se disipe energía, el edificio sufre aceleraciones. Después vamos a ver qué implicación tienen esas aceleraciones. Por lo pronto, nosotros ya tenemos trazado nuestra gráfica que se llama gráfica de diseño. Pero el reglamento entonces, tomando en cuenta la disipación de energía, me permite, ¿sí? Del Profesor, valor perdón, profe, sí, y las diagonales que le ponen para soportar ese tipo de movimientos a los edificios y los aisladores sísmicos, ¿dónde ah, se consideran colocarse, profesor? sí, fíjate, entonces ahí ya puedes ver cómo pueden ser lógica, puede aplicarse la lógica. En el caso de los aisladores sísmicos, entonces lo mejor es colocarlos en la parte de abajo. Se llaman incluso aisladores porque aíslan a la estructura del efecto del sismo. Entonces, fíjate, yo siempre hago digamos, el símil, la comparación de cuando ustedes suben con un café al transporte público. ¿Qué es lo que hacen cuando suben con un café al transporte público? Lo llevan en la mano y entonces sus piernas de ustedes van, pero moviéndose, pero a toda, conforme avanza el camión y se mueve, o el transporte, ustedes van moviendo las piernas, pero la mano está quietecita. Están ustedes utilizando sus piernas como sistema de aislamiento sísmico. Así funciona entonces en este caso. Por cierto, es un uso extremo de la disipación de energía, los sistemas de aislamiento sísmico. Actualmente se usan mucho los sistemas que son los más baratos de neopreno. Es decir, lo que se hace es, se desplanta la estructura sobre el neopreno. Y entonces, cuando se mueve el terreno, el neopreno sirve como una especie de sistema que impide que el efecto total llegue a la estructura. Sí llega, pero no llega el total. Ahora, en el caso de los elementos, estos de amortiguadores que se ponen como si fueran contraventeos, esa es diferente la situación, por lo que hacen los amortiguadores es proporcionarle. ¿Se acuerdan que manejamos un valor XI de amortiguamiento? Que está en relación al amortiguamiento crítico. ¿Se acuerdan que se toma el 5% como valor estándar? Bueno, pues los amortiguadores lo que hacen es proporcionarle un valor adicional de amortiguamiento. Y si se dieron cuenta, al aumentar el amortiguamiento se reduce la respuesta. Entonces los espectros de respuesta de los edificios se disminuyen sus ordenadas cuando el amortiguamiento es mayor. Y ese amortiguamiento con una trampita
se vuelve mayor con esos amortiguadores. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, Neri, así es como nosotros le jugamos sueco, digamos, al sismo. Por un lado, impidiendo que llegue la estructura, y por otro lado, aumentando el amortiguamiento en relación al amortiguamiento crítico. Bueno, pues ya está, ya tienen ustedes allí los dos espectros que se emplean, el espectro elástico y este otro espectro, el de abajo. Fíjense, el reglamento me dice lo siguiente: si tú tienes un valor C de, de coeficiente sísmico, yo te permito que uses un valor C entre Q'(R). Por favor, ahorita me van a tener que tener paciencia. Ese valor Q'(R) nos vamos a dedicar a él durante un buen tiempo para determinar. Pero el chiste está en que puede ser del orden de 2,5, 3 veces. Es decir, disipamos a veces hasta 4 veces el valor del coeficiente, el valor de la aceleración sísmica. Eso es formidable. Nada más con puritito, ductilidad de la estructura. Claro, eso lo hacen las estructuras más flexibles. Nosotros, en nuestro caso, en principio, nuestra estructura de concreto más o menos anda alrededor de 2,5, algo así. Bueno, ya tengo entonces los dos espectros, pero me faltan otros dos. ¿Qué creen? Me faltan otros dos espectros. Entonces, este de arriba es SACID. Ese, digamos, es el espectro DAT. Este de abajo es el espectro de SACID dividido entre Q'(R), y este lo usamos nosotros para diseñar nuestra estructura, para calcular nuestra varilla, nuestros estribos, todo. Eso lo usamos, estos valores proporcionados por el espectro de diseño. Aquí está el espectro SACID, y por cierto, hay algunos otros valores. Eso los vamos a usar nosotros más adelante, y entre esos valores, por ejemplo, están esta abscisa que corresponde, que corresponde a T subíndice A, que corresponde al hombro del espectro. Aquí tengo otro valor que corresponde a ese hombro, que vale T subíndice B. Y aquí están arriba, miren, T subíndice A y T subíndice B. Y A0 sería la ordenada al origen, A0, para el espectro de SACID. En fin, después ya lo interpretaremos en su totalidad. Pero lo importante es que el espectro de SACID, por lo pronto, el valor que nos da inicial es el coeficiente sísmico. Por ejemplo, aquí miren, 0,952 es un valor muy, muy elevado. Ahorita mismo lo vamos a interpretar, ese valor, 0,952. Ahora vean ustedes, este es el espectro que me da el gobierno de la Ciudad de México. Ese de abajo, el anaranjado, es el obtenido dividiendo entre Q'(R), y con ese vamos a calcular el acero y de nuestros elementos estructurales, etcétera, etcétera. ¿Por qué usamos un espectro reducido? Pues porque aprovechamos que nuestra estructura, a pesar de que es concreto, también tiene flexibilidad, en este caso ductilidad, y eso disipa energía sísmica. Pero atención, ¿qué pasa si viene un sismo, este, digamos, eh, catastrófico, un sismo gigantesco que rebase incluso a nuestro espectro SACID? Es decir, ese sismo va a producir una invasión de nuestro comportamiento, de nuestra estructura, va a invadir la estructura, va a invadir el comportamiento no lineal, es decir, el comportamiento lineal más bien de nuestra estructura. Es decir, pues por eso se llama elástico el espectro SACID, porque contemplamos que si nosotros lo obedecemos al espectro SACID, nuestra estructura va a estar entonces en el rango elástico lineal. Pero ¿qué pasa si llega un sismo catastrófico que excede al espectro SACID? Bueno, pues lo que pasa es que nosotros tenemos que prepararnos ante ese ante ese sismo catastrófico, suponiendo que la estructura va a invadir en un momento dado la zona de comportamiento no elástico y no lineal.
Para eso hicimos un truquito que a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero que ahí está ese truquito. En ese truco, nosotros, lo que hicimos en su momento fue reducir el momento de inercia de las traves y las columnas. El momento de inercia de las traves lo redujimos 50% y el momento de inercia de las columnas lo redujimos un 30%. ¿Se acuerdan? Eso ustedes cuando modelaron, multiplicaron el momento de inercia de las traves por 0.5 y el de las columnas por 0.7. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Considerando que durante un sismo catastrófico, el edificio va a tener un comportamiento no elástico y no lineal que está acompañado de agrietamientos. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, diseñar nuestra estructura con el espectro de diseño, pero considerar que mi estructura ante un evento catastrófico, puede llegar a tener estos valores de, de fuerzas sísmicas que la conduzcan a un comportamiento no elástico y no lineal. Finalmente, revisamos que la estructura pueda soportar estas acciones que corresponden, insisto, a un edificio, perdón, a un sismo catastrófico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos preparamos para que resista una estructura ese tipo de efectos? Fundamentalmente de rigidez. O sea, no basta con ponerle toda la varilla que ustedes quieran. Ahí lo que importa es la rigidez. Y la rigidez está expresada en términos de sección transversal. Tamaño de columnas, tamaño de traves. Entonces, verificamos con estas acciones, que se llama, estas acciones, esa revisión se llama espectro de colapso. Realizamos la revisión se llama estados, de estados límite del servicio. ¿De acuerdo? Con eso verificamos que la estructura no se caiga. Así, verificamos que ante un sismo catastrófico, la estructura no se va a caer, a pesar de que se invadan el comportamiento no el lineal, pues. Ahora todavía falta algo, que sería hacer otra revisión, ahora ante sismos comunes y corrientes, los sismos que actúan durante toda la vida de la estructura cada rato. Y para ello, entonces, se usa esta de abajo. Se llama espectro permisible y con este realizamos la revisión de desplazamientos ante sismos frecuentes. Se utiliza o se hace multiplicando el espectro de diseño, el anaranjado, se multiplica por Q', por R y por KS, en donde KS es un valor tan pequeñito que aplasta, digamos, al espectro y lo conduce a valores muy pequeñitos. Ahora, ¿qué pasa si la estructura rebasa, excede esos valores? Por lo mismo, quiere decir que le falta rigidez. Nuevamente es lo que les quiero decir, que para diseñar se usa el espectro de diseño, la naranja, pero para revisar por comportamiento, primero ante un sismo catastrófico y después ante un sismo cotidiano, son estos dos espectros extremos, el de hasta arriba y el de hasta abajo. No se preocupen, esto lo vamos a tener que hacer para nuestro proyecto. Correcto. Ahí están las fórmulas que se emplean. Ahí está, este espectro elástico es el de SACID, el cual se multiplica entre Q'(R). El espectro de colapso es el espectro de diseño por QR y es el que nos lleva hasta el techo, el comportamiento para el que hay que preparar la estructura. Y finalmente el otro, el espectro permisible, es el que corresponde a sismos, le podríamos llamar cotidianos, de todos los días. Muy bien. Ahí está el resumen. El espectro SACID, que es el espectro dato, el espectro de diseño, que es el color naranja, es con ese vamos a armar, a reforzar nuestra estructura. Y finalmente las dos revisiones, ante un sismo catastrófico, el de hasta allá arriba, y ante un sismo cotidiano, el de hasta allá, acá, abajo. Bueno, pues todo esto lo vamos a tener que hacer en nuestra estructura, pero todavía
no les estoy diciendo cómo vamos a diseñar. Todavía no les digo cómo vamos a diseñar. Y para eso vamos a ver lo que se llama el análisis sísmico del estructura. Ya vimos anteriormente que se diseña para que bajo sismos cotidianos la estructura no sufra daños que interrumpan su uso. No debe haber rotura de vidrios, no debe haber agrietamientos, no debe haber comportamientos que suspendan el uso de la estructura. Y también tenemos que diseñar que ante un sismo catastrófico, la estructura debe permanecer en pie. Se puede haber agrietamientos, puede haber ahí comportamientos, desplazamientos que queden allí, pero la gente debe poder salir al terminar el sismo hacia la calle. Y entonces para eso es por lo que hacemos esa revisión de nuestra estructura. Hay dos tipos de análisis: el análisis sísmico estático y en el análisis sísmico dinámico. En el análisis sísmico dinámico, nosotros no tomamos en consideración nada más el periodo natural de la estructura. ¿Se acuerdan cuál era el periodo natural? Es el periodo que tiene la estructura. Cuando ustedes la agarran en la azotea y la sueltan, la estructura se queda vibrando. Ese es el periodo natural. Ese no es el único de una estructura. Una estructura ya muy alta, más esbelta o muy alta, tiene comportamientos secundarios, terciarios, es decir, tiene distintas maneras que se puede comportar ante vibraciones sísmicas. Como un ejemplo, cuando una estructura chaparrita se empieza a mover el suelo, la estructura chaparrita va a mover la cabeza, eso es lo lógico. Pero en cambio, una estructura ya muy alta, a lo mejor bajo el mismo sismo, empieza a mover las caderas. Y en consecuencia, nosotros tenemos que prepararnos ante las distintas maneras de vibrar de la estructura, ante el movimiento de las caderas, que sería un movimiento secundario, o ante movimientos terciarios, etcétera, para evitar la resonancia. En eso consiste el análisis sísmico dinámico, en establecer, en investigar sobre el comportamiento de la estructura para distintos modos de vibrar ante el mismo sismo. En cambio, en el análisis sísmico estático, que es el que nosotros vamos a contemplar para nuestros edificios, este se aplica para edificios chaparros de hasta, digamos, 6, 7 pisos. Y en estos edificios, lo que se hace es, se considera que el movimiento básicamente corresponde al modo fundamental, cuando el edificio mueve la cabeza. Entonces, y en ese caso, lo que nosotros hacer es, vamos a considerar las fuerzas sísmicas calculadas con la fórmula de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Ahí está. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y entonces, recuerden ustedes, ¿se acuerdan ustedes lo que es la masa? Pues la masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Y si ustedes recuerdan, la masa se considera que es el peso dividido entre la aceleración gravitacional. De hecho, el peso no es otra cosa más que el efecto de la aceleración gravitacional sobre la masa de una estructura. Entonces, ahí tenemos una definición importante. Ahora bien, aquí lo que se hace es, se toma en cuenta que la aceleración que sufre el edificio durante un sismo, dividida entre la aceleración gravitacional, es una cantidad adimensional o dimensionalmente unitaria. Esto se llama entonces coeficiente sísmico. A sobre G se le llama coeficiente sísmico y es precisamente lo que les da en la meseta el espectro de Sassir. Ahí está abajo entonces que la fuerza producida por el sismo en la masa total del edificio es C multiplicado por W. Ahí está la fórmula entonces que nosotros o de la cual vamos a partir. Nada más que tenemos un pequeñísimo problema. Miren, ahí está ya el coeficiente sísmico, ese es el valor que vamos a usar ahí arriba y parece que todo está muy tranquilo.
Sin embargo, aquí tenemos un problema, que los efectos no corresponden a la masa total del edificio, sino que cuando empieza a temblar, un edificio tiene distintos comportamientos en sus distintos pisos. Si yo pongo acelerómetros en un edificio, en el primer piso vamos a registrar una aceleración A1, en el segundo piso una aceleración A2, en el tercer piso una aceleración A3 y en el último piso una aceleración A4. Si ustedes recuerdan, la aceleración está en función del desplazamiento del acelerómetro. Y en consecuencia, observen ustedes que en sí un edificio se comporta como si fuera un acelerómetro para acabar pronto. Y entonces, en la azotea de un edificio se desarrollan mayores aceleraciones, porque hay mayores desplazamientos. Ahí está la fórmula que me indica cómo mide la aceleración un acelerómetro. Entonces, ahí tengo en medio lo que es la variación real de aceleraciones. Observen que allá arriba hay una zona curva que se ha encontrado que así funciona la variación de aceleraciones, formando una curva para el último entrepiso. Sin embargo, el reglamento dice, no, no nos vamos a complicar la existencia, vamos a considerar una variación lineal de aceleraciones. Y considerando esta variación lineal, el reglamento proporciona esta fórmula. Esta expresión toma en consideración entonces las fuerzas que se generan a una altura I, no, en un piso I, perdón, no en un piso I, claro, sí, en una altura I también, de un edificio, ¿de acuerdo? Observen todo lo que toma en cuenta el coeficiente sísmico, el peso del piso I, la altura del piso I, y después estas sumatorias. Ahora bien, tomando en consideración, ¿se acuerdan de la reducción que se hace de las fuerzas sísmicas debido a la ductilidad de la estructura? Se llega a esta expresión que está abajo. Y ahora, ya para terminar, fíjense, el coeficiente sísmico me lo da SACID. La altura, pues ya la tenemos, es la altura que tiene cada uno de nuestros pisos. Esto ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Q'(R) le vamos a dedicar unas clases ahí para obtener Q'(R). No es algo fácil de obtener, pero se puede obtener. No tiene, no, es decir, es un objetivo alcanzable. Y WI, lo vamos a calcular por medio de STAT. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene es esta expresión, la vamos a ir desglosando. Primero vamos a obtener el coeficiente sísmico, luego la altura HI y después el valor WI. Para eso voy a usar STAT y para ello voy a empezar la clase que viene a hacer esa determinación del peso de cada piso. Lo voy a hacer por medio de STAT. Finalmente, y lo último que vamos a obtener es el producto Q'(R). Entonces, a eso nos vamos a dedicar la clase que viene, al desglose de esta fórmula que me da las fuerzas sísmicas en cada piso de nuestra estructura. El problema es que ahí no termina el asunto. Posteriormente, cada fuerza sísmica FI se tiene que desglosar a su vez, se tiene que dividir, la palabra no es dividir, es distribuir entre los marcos componentes del estudio. Para que no tengan problemas, yo les voy a pasar a ustedes una hoja de cálculo de mi autoría que les puede ayudar a calcular las fuerzas que se desarrollan en los marcos de la estructura. Eso, por lo pronto, empieza con el desglose de esta expresión, que es la que vamos a usar, lo que vamos a empezar a hacer a partir de la clase.